En este vídeo vamos a ver cómo podemos realizar animaciones de transición entre menús con la ayuda de After Effects. En primer lugar voy a borrar este menú que no tiene nada que ver con el proyecto y voy a importar un archivo de Photoshop que ya tengo preparado como menú de capítulos al proyecto de Encore. Para ello hago clic con el botón derecho en la pestaña Proyecto, Importar como menú, selecciono el archivo y le doy a abrir. En ese momento me ha aparecido un nuevo menú en la pestaña de Proyecto y como no lo había hecho antes puedo convertir cada uno de estos textos en botón. Después voy a asociar el botón menú principal al menú principal y dentro del menú principal voy a asociar el botón capítulos al menú de capítulos. Si lo previsualizamos ahora, vemos que podemos hacer clic en capítulos, saltamos al menú de los capítulos y si hacemos clic en el menú principal, volvemos al menú principal. Bien, lo que vamos a hacer es crear una transición entre este menú y el menú de los capítulos. Para ello, lo que vamos a hacer es guardarnos cada uno de estos dos menús como unos archivos de Photoshop independientes que podamos abrir en After Effects. Para ello selecciono el menú principal y dentro del menú lo guardo como archivo. Busco donde lo quiero guardar y hago lo mismo con el menú de capítulos. Ahora es el momento de abrir After Effects e importarme en un proyecto en blanco estos dos menús como composición, por ejemplo. Menú principal como composición y menú de capítulos como composición. Bien, ya tenemos cada uno de los dos menús aquí. Podemos activar la previsualización de la relación de aspecto. Para crear la transición entre los dos menús voy a crear una tercera composición que contenga ambas. Por ejemplo, voy a poner menú principal dentro de una composición y dentro de esa misma composición voy a poner menú capítulos. Voy a definir, por ejemplo, que la duración de la transición van a ser 4 segundos. Una transición muy simple podría ser, por ejemplo, hacer un fundido encadenado, cambiando la transparencia de esta composición de aquí. Animamos la opacidad y directamente cuando pulsemos el botón cambiaría con un fundido cruzado. Pero ya que estamos, no vamos a complicarlo mucho, pero vamos a hacer algo un poquito más vistoso. Por ejemplo, voy a poner el menú capítulos encima del todo, voy a quitar esta animación que tengo aquí y podríamos utilizar este logo como elemento de paso. Así que, por ejemplo, nos vamos al final, entramos dentro de la composición y dado que queremos que al final de esta composición, que recordemos que es en el segundo número 4, vamos a ponerlo aquí también para no confundirnos. Al final de esta composición queremos que los elementos estén justo así, porque así están en nuestro menú de Encore. Vamos a abrir los animadores de posición y vamos a crear un keyframe aquí de posición en todos. También lo vamos a hacer con la escala. De esa forma seguro que cuando acabe todo vamos a mantenerlo todo así. Y ahora, por ejemplo, podríamos hacer que este logo apareciera muy grande, cubriera toda la pantalla y a medida que se va colocando en su posición final, dejara ver el fondo del nuevo menú. Así que vamos a seleccionar el fondo. Vamos a cambiarle la escala.
Vamos a ponerlo también en la parte de arriba de la pila. Podríamos hacer que durante el primer segundo tanto la posición como la escala se ubicaran en la posición final. Vamos a hacer que la transparencia también cambie hasta este punto de aquí. Nos vamos al inicio, le quitamos toda la transparencia y vamos a hacer que la imagen de Sheldon también aparezca por aquí. Vamos a hacer que los textos aparezcan poco a poco. También vamos a poner la opacidad. Vamos a activarla toda al 100%. Vamos a retroceder un poco. Vamos a poner el 0% y vamos a escalonarlos un poco. De forma que aparezca primero ese, después aparezca este, después este y por último el menú principal. Vamos a escalonarlos un poco más. Y ya por último vamos a hacer que durante este momento de aquí, que la pantalla está casi totalmente cubierta por las letras, aparezca el fondo. Vamos a ir al fondo. Vamos a poner también la opacidad. Animamos. Retrocedemos. Ponemos 0. Perdonad, me he equivocado de capa. Estas dos capas realmente eran dos capas de referencia que tenía en mi proyecto de Photoshop. Así que voy a coger estos keyframes de aquí. Me voy a ir ahora realmente a la capa de fondo y los voy a pegar aquí. Y se me ocurre que el texto, en vez de entrar por un fundido, entre desde abajo. Así que la posición inicial sea esta. Vamos a cambiar un poquito la cadencia. Y vamos a poner en este punto de aquí la transición de nuestra capa de fondo. Bien, si volvemos a la composición principal, vemos el resultado. Tenemos nuestro menú principal y a medida que avanza aparece el logo y aparecen los botones. Lo guardamos como proyecto transición menú y ahora lo tenemos que exportar. Así que añadimos a la cola de procesamiento
y seleccionamos como módulo de salida MPEG 2 DVD. Podríamos aquí cambiar las opciones de formato. De momento, para el ejemplo, las vamos a dejar por defecto. No vamos a ponerle audio en este caso, aunque podríamos ponerle un efecto de audio en la transición. Y esto lo vamos a guardar aquí. Le damos a procesar. Y ya tenemos nuestra transición completada. Ahora simplemente deberíamos volver a Encore e importar esta transición. Aquí podemos reproducir la transición, la vemos ahí. Y ahora simplemente vamos a seleccionar el botón Capítulos y vamos a ir a la pestaña de transición. Y como recurso vamos a poner nuestro vídeo. Si ahora guardamos y previsualizamos, si seleccionamos el menú Capítulos, podemos ver la transición. Si quisiéramos preparar rápidamente la transición desde el menú de capítulos al menú principal, podríamos, por ejemplo, venirnos a After Effects, crear desde nuestra composición principal. Voy a ponerla dentro de otra composición y esta nueva composición la voy a llamar transición de capítulos a principal. Y ahora directamente me vengo aquí a la composición, clico en el botón derecho, aplico una transformación de tiempo y le digo que quiero invertir el tiempo. De esta forma tenemos la misma composición, solo que la animación discurre al revés. La vamos a renderizar. Seleccionamos MPEG 2 para DVD. Y la voy a guardar en el mismo sitio donde tenía la anterior. Le doy a procesar. Vuelvo a Encore. Importo la nueva transición. Y ahora directamente selecciono del menú Capítulos el botón de menú principal y dentro de su pestaña Transición vinculo el recurso a mi nueva transición. Si ahora previsualizamos el resultado, tenemos una transición de entrada al menú y una transición de salida.